39.3 metros es el diámetro del telescopio en construcción ELT. Sus siglas en inglés lo dicen todo. Telescopio extremadamente grande. Casi 1000 metros cuadrados de recolección de luz que acabará concentrada en un sensor que cabe en la palma de una mano. El telescopio está en construcción en uno de los lugares más óptimos del planeta para la observación en el Cerro Armazones, en pleno desierto de Atacama, en Chile. El viento azota el Cerro Armazones a 3000 metros de altura en el desierto más árido del planeta. Justo aquí se levantará el mayor telescopio del mundo, el ELT, que se construye en Chile en colaboración con el Observatorio Europeo Austral. Los científicos esperan que este potente telescopio inaugure una nueva era para la astronomía. De hecho, es posible que el ELT encuentre evidencia de vida en otros mundos. Sería irónico y al mismo tiempo bello que esto se pueda hacer desde la magnífica desolación del desierto de Atacama. En la inauguración de las obras en el Observatorio Paranal se selló a modo de primera piedra una cápsula del tiempo, una caja en la que se guardaron documentos que describen los objetivos científicos de un proyecto que, según la presidenta de Chile, convierte a la región en uno de los centros de la ciencia en América Latina. Aquí en el desierto de Atacama, con este inicio simbólico, estamos construyendo más que un telescopio. Estamos siendo testigos de uno de los mayores exponentes de lo que pueden lograr la ciencia y la tecnología y de lo que se puede obtener a través de la cooperación internacional. El telescopio tendrá un espejo central de 39 metros y su construcción costará unos 1.000 millones de euros. Aún habrá que esperar hasta el 2024 para que este nuevo ojo del universo nos entregue sus primeros secretos. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo. Yo soy Ana Cristina Olvera. Esto es En Paralelo. El siglo XX estuvo marcado en Occidente por un telescopio cuyo diámetro se pensaba que iba a ser insuperable. Los 5 metros del espejo primario del Observatorio Palomar en California nos acercó el universo desde 1948 a 1993. Era lo más grande que se conocía. Imagínate, Iván, un espejo de 5 metros y se creía que no podía exceder ese tamaño los espejos de los telescopios porque por su peso, si se intentaba hacer uno más grande, se empezaba a deformar y por eso pues se limitaban a construir espejos. Era el límite. Sin embargo, vino una innovación, la innovación de tecnología de fragmentación, es decir, en lugar de un gran espejo grande, pequeños espejos montados en una estructura como un panal de abeja. ¿Qué hizo esta innovación? Pues permitió, realmente rompió los límites. Se pudieron hacer espejos mucho más grandes que obviamente multiplicaban exponencialmente la superficie de recolección de luz de los telescopios. Una verdadera maravilla, Iván, que por supuesto los científicos aprovecharon muy bien. Fue el telescopio Keck 1 el que utilizó por primera vez esta tecnología en Hawái, en Mauna Kea. Y bueno, lo que hicieron es duplicar el tamaño del espejo mediante esta tecnología de varios espejos hasta los 10 metros. Cuanto más débiles son los objetos observados, más nos acercamos a ver épocas tempranas del universo y a descubrir el origen de donde provenimos. Cosmología y relatividad son dos disciplinas que, aunque nos sorprenda, era especialista el escritor de nuestra próxima historia, Nicanor Parra. Hay 2 panes. Usted se come 2, yo ninguno. Consumo promedio, 1 pan por persona. Bajo la lógica actual, usted debería estar feliz de que el otro se coma ambos panes. Esta frase de Nicanor Parra condensa sus 2 grandes pasiones: la estadística matemática y pura y su profunda preocupación en la lucha por la desigualdad, lo cual fue germen de su gran invención, la antipoesía. Nicanor nos dejó el pasado 23 de enero de 2018 en Santiago de Chile. Entre sonidos y bailes populares, una multitud le dio el último adiós el miércoles al poeta chileno Nicanor Parra, quien falleció el martes a los 103 años en su casa en Santiago. Cientos de personas de todas las edades, con flores y libros, hicieron fila en la Catedral de Santiago para despedirse del ganador del Premio Cervantes 2011, cuyos restos reposaban en un féretro con la frase «Voy y vuelvo» y con la música de su hermana Violeta Parra. Nicanor es el último de los Parra, el último de la generación de los hermanos
de la Violeta, el hermano mayor, el más power, el más potente, el más impresionante, su obra, su revolución en las letras. Al evento también acudieron la presidenta saliente Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, que asumirá el poder en marzo. El gobierno declaró 2 días de duelo. Parra y su historia en la poesía del siglo XX, con un estilo rupturista que llevó a repetir sus versos a sectores populares. Rompió los esquemas con su antipoesía, género con el que instauró en las letras un lenguaje caracterizado por el léxico simple, la ironía y los temas cotidianos. Nicanor Parra fue físico, matemático y docente. Como poeta dejó una obra en la que sobresalen poemas y antipoemas, manifiesto, poesía política y páginas en blanco. Fue duramente criticado durante toda su vida por alejarse de la izquierda. El poeta será enterrado el jueves junto al mar, en una localidad de la región de Valparaíso. Decía Parra en uno de sus poemas que se llama Discurso fúnebre: yo me olvido del arte y de la ciencia por visitar sus chozas miserables. Y esto no es más que un reflejo de sus profundas preocupaciones sociales y por las clases populares. Así es, un poeta que, a pesar de haber nacido pues, en una posición social muy cómoda, tenía un profundo arraigo social, una conciencia de la justicia. Parra estuvo a favor de las transformaciones necesarias para terminar con la desigualdad, y aquella frase también famosa que decía: aunque yo soy del 1% más rico de Chile, se debe terminar con esta desigualdad que no solo es dolorosa, sino contraria a toda ética. Y es que Nicanor Parra, Iván, tenía una combinación muy especial dentro de su bagaje y sus estudios. Estudió primero letras, pero después estudió matemáticas en la Universidad de Chile. Fue profesor de matemáticas, luego se fue al extranjero a estudiar cosmología, en fin, incursionó muy fuertemente en la ciencia. Un hombre renacentista, ¿no? En todos sentidos, o sea, abordaba el arte y la ciencia con la misma facilidad, y precisamente él decía que desde el Renacimiento la poesía, el lenguaje se había alejado de la gente. Él hablaba de una poesía cortesana, donde ya no contactaba con el sentir popular, y es el nacimiento de este concepto que se llama la antipoesía de Parra, ¿no? Exacto, Iván, él lo que quería era finalmente hablar el lenguaje del pueblo, acercarse a cómo hablaba la gente común, y ahí dedicó la mayoría de su arte. Y apoyó el avance de la sociedad y derrumbar pues el impacto de la tecnificación, ¿no? Que hoy es tan patente y tan vigente, por ejemplo, con los teléfonos celulares y esta forma en que se simplifica la realidad, de manera en que el pensamiento y las cualidades humanas parecen ser relegadas a segundo término. Pues él apelaba por una sensibilidad y un acercamiento a la realidad a través del lenguaje. Pero lo más interesante, Iván, es que a pesar de ser un gran científico, de haber estudiado cosmología, de haber estudiado matemáticas y de estar en contacto con tantos científicos en sus estudios en el extranjero, él decidió optar por el arte para comunicarse con el mundo, hacer sus publicaciones a través de la poesía. Sin embargo, sus colegas científicos, pues se comunican con el resto de los científicos y con el mundo exterior por publicaciones científicas. Revisión por pares, un proceso que ayuda en la validación de trabajos escritos de investigación y que es casi siempre paso previo a la publicación de un artículo en una revista académica. Las iniciativas de revisión por pares es uno de los procesos que aportan más rigor y credibilidad a la publicación de un artículo en una revista científica. La Tindex es una herramienta que facilita el acceso a estas. La antigua biblioteca de Alejandría, que buscaba reunir el conocimiento en un mismo y extenso acervo, tiene en nuestra era un símil iberoamericano y electrónico. Hasta antes de que se creara la Tindex, había información muy dispersa sobre las revistas científicas de América Latina. De tal modo que uno de los objetivos de la Tindex fue crear un sistema de información. Después de 20 años nos hemos colocado, sin duda alguna, como el producto de información en el mundo que más información tiene sobre este tipo de publicaciones. El sistema funciona como red
hay un representante, una institución representante en cada país, todos los países están representados, ahí se hace el trabajo de acopio en cada país. La red está formada por 24 instituciones representando al mismo número de países de América Latina, España y Portugal, pero también alberga información sobre las revistas científicas de contenido iberoamericanista creadas en universidades e instituciones de América del Norte, Europa y Asia. Tenemos un directorio que cuenta con una cantidad fantástica de información, son más de 24,000 títulos los que contiene. Un esfuerzo científico y académico iberoamericano sin parangón que está listo para albergar a los nuevos medios y plataformas que acogerán el conocimiento en el futuro. Este es todo un nuevo universo que está creciendo rápidamente, que se está desarrollando y que requiere también de su propia normatividad, sus propios criterios de calidad editorial. Sin dejar de lado que Latindex, como un jugador estratégico de la era del conocimiento en la región, nació con la vocación de democratizar el conocimiento. Latindex también promueve el acceso libre y abierto y promueve las buenas prácticas de las revistas en ese sentido, que no se cierren, que no se comercialicen, que no se privatice el conocimiento científico. De Televisión Educativa para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Ana Cristina Olvera. El proceso de revisión por pares somete al artículo propuesto al escrutinio de uno o más expertos. Es un sistema muy interesante que hace avanzar el conocimiento. Así es, Iván, se hace una revisión muy minuciosa y hay varias opciones: que se acepten los artículos tal como están, que se propongan ciertos cambios al autor que puede aceptar o rechazar, que se le pida que haga él mismo cambios específicos o de plano que se rechace. Y es que se trata de un grupo de expertos que lo que intenta es hacer avanzar precisamente este conocimiento, pero no tiene una función vinculante, es decir, lo que dictan no necesariamente tiene que ser modificado en el artículo, sino son recomendaciones que ese autor puede asimilar o bien puede rechazar, ¿no? Claro, Iván, y es que para avanzar la ciencia es muy importante compartir experiencias entre los profesionales, pero un punto interesante es que estos no se deben conocer, no deben de ser amigos. Si yo te enviara mi artículo, a lo mejor me pasas porque te caigo bien, entonces tienen que estar completamente ajenos el uno al otro. Creo que esto es importante porque precisamente el mecanismo está diseñado para evitar conflictos de interés. Es una forma que hemos encontrado los seres humanos a través del peer review, de esta revisión en pares, de ser objetivos, quitar la parte emocional del ser humano, quitar los eventuales conflictos de interés y centrarnos en el conocimiento, ¿no? El avance de la ciencia. Y es que esta objetividad de la que hablas, Iván, puede parecer no tan relevante en algunas disciplinas, sin embargo hay otras en que es fundamental, por ejemplo la medicina. Así es. Si no existe una rigurosidad en los estudios enfocados en medicina, pues esto podría afectar directamente a los usuarios finales, a los pacientes, que podríamos ser tú y yo. Cuando hablamos de ciencia médica tenemos que tener cuidado, el impacto puede ser, lo es muy favorable, pero puede ser dramático, los errores ahí se pagan caro. Así es. Vamos a una pausa. En 1918, la llamada gripe española acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Fue una de las epidemias más devastadoras de la historia. Las herramientas de prevención a principios del siglo XX no eran comparables a las actuales, y la bioingeniería tiene propuestas para evitar que un desastre de tales características vuelva a producirse. Millones de mosquitos Aedes aegypti comenzaron a ser lanzados el martes en Río de Janeiro como parte de una estrategia para combatir los virus del dengue, el Zika o el chikungunya. Los insectos están inoculados con la bacteria natural Wolbachia, que parece reducir el contagio. La idea es liberar esos mosquitos en la naturaleza. Ellos se cruzarán con los mosquitos que están en el campo y van a pasar la Wolbachia como si estuvieran inmunizando a los otros mosquitos. Y con eso la transmisión debe ser reducida en estas localidades. Actualmente el Instituto Fiocruz logra reproducir 1.600.000 de esos mosquitos por semana y espera llegar pronto a 3 millones. Los científicos aseguran que los zancudos no tienen riesgos para la salud de las personas ni para el medio ambiente.
El proyecto, que ya funciona en Australia, Colombia e India, busca paliar nuevas epidemias como la del Zika, que en 2015 puso en alerta a Brasil y cuya emergencia nacional apenas fue levantada en mayo pasado. El Zika, el dengue, el chikungunya son virus que se contagian por la picadura de un mosquito que han afectado a grandes poblaciones. Sin embargo, existen campañas muy fuertes en medios para tratar de aminorar el daño que se pueda hacer con estas infecciones. Sí, bueno, ha sido campañas basadas en la información, porque mucho del contagio que viene de estos mosquitos es prevenible por hábitos de existencia, y luego pensar en otras epidemias, por ejemplo el ébola, que azotó del 2013 al 2016 y cobró 11.300 vidas humanas, una cifra que se oye grande y lo es muy lamentable, pero tendríamos que también pensar históricamente en, por ejemplo, la peste negra, que arrasó prácticamente con Europa, y se habla de que pudo haber costado hasta 200 millones de vidas. ¿Te imaginas lo que fue aquel entonces esta epidemia? Yo creo que ninguno de nosotros puede imaginar la magnitud de esta epidemia, porque afortunadamente estamos inmersos en una era en donde tenemos, por ejemplo, los medios de comunicación, en donde se pueden propagar los mensajes adecuados, y además grandes avances exponenciales en la ciencia y la tecnología, y sobre todo en el campo de la salud, donde se invierte mucho dinero en investigación. Recordemos la emergencia sanitaria en 2009 en la Ciudad de México, que alertó al mundo. Los epidemiólogos hablan de una potencial pandemia, y en ese momento la fiebre H1N1 alertó al mundo sobre este potencial brote. Los mecanismos de control funcionaron y por suerte no fue lo que se esperaba, pero me parece que, como tú dices, con los recursos científicos, médicos y con los recursos de comunicación hay que estar alertas, ¿no? Así es, Iván. Afortunadamente, a partir de esa ocasión, del manejo que se hizo, México se convirtió incluso en un ejemplo de cómo manejar una crisis de este estilo, y los epidemiólogos siguen investigando, siguen desarrollando ciencia y tecnología para poder paliar este tipo de enfermedades. En 28 países del mundo el cannabis es 100% legal para su uso medicinal. Tanto la regularización del uso de la planta como de sus principios activos cambia de país con país e incluso de región a región. Hay lugares donde su consumo es plenamente legal para fines recreativos, mientras que en otros lugares del mundo su posesión puede suponer pena de cárcel y su tráfico pena de muerte. Desde hace algunos años está habiendo cambios significativos en el mundo sobre su uso legal. Con cánticos como este, los peruanos se tomaron las calles de Lima pidiendo la legalización del uso medicinal de la marihuana para aliviar los síntomas de enfermedades como el cáncer, la epilepsia o el Parkinson. La movilización fue convocada por el colectivo Buscando Esperanza, una asociación de padres que medica con productos derivados de la marihuana a sus hijos. Según Aide Farfán, una de las coordinadoras del colectivo, el objetivo no es solo legalizar la importación de productos derivados del cannabis, cuyo costo es alto, sino también permitir el cultivo de la planta con fines medicinales. Mi hija tomaba 18 fármacos diarios, las convulsiones eran entre 5 o 10 diarios. Ahora su crisis de mi hija con el cannabis medicinal redució bastante. Ahora me convulsiona cada 3 días, cada 5 días. Entonces, ¿por qué no creer a esta planta, ¿no? medicinal? Hace unos días, la Comisión de Defensa del Congreso aprobó un proyecto de ley que permite el cultivo, la producción, comercialización y la importación de marihuana con fines medicinales. La iniciativa legislativa todavía tiene que pasar por la Comisión de Salud antes de que sea votada en el Pleno del Parlamento. El cannabis es una variedad de cáñamo y ha estado presente en la historia de la humanidad desde siempre. Se ha cultivado y usado para fabricar cuerdas y utensilios, y pronto se descubrió que esta planta tenía efectos medicinales. En América, Iván, se ha cultivado desde el siglo XVII. En el siglo XIX, pues se empezó a usar por sus efectos terapéuticos, y en el siglo XX lograron aislar estos activos y hacer cápsulas con el cannabis. ¿Sabes qué es curioso? Que el origen de la prohibición de esta hierba viene en la frontera con la Revolución Mexicana, y el uso de la hierba por parte de los inmigrantes mexicanos se prohíbe en 1913 y se le tacha como la hierba loca.
Supongo que esto empezó en esos estados de la frontera y ya después, por ahí de 1937, se hizo totalmente ilegal en todo el territorio norteamericano, una situación bastante curiosa. Y luego, además, el cannabis pues pasó a formar parte de otras, en el imaginario como de una droga más poderosa, ¿no? Y ya la Convención Internacional del Opio, que había sido ilegalizada esta droga en 1902 y en 1919, pues incluye al cannabis, ya cerrando pues los accesos a una planta que tenía, pues como bien hemos dicho, propiedades medicinales. Y en el siglo XX ocurrió algo bastante peculiar. Empezó a haber mucho interés por parte de empresas como las tabacaleras, incluso por los productores de cáñamo, lo cual empezó a presionar mucho esta industria. Y luego la introducción de drogas más fuertes, pues hicieron que se generara una satanización con respecto al cannabis. Lo dices bien, una satanización que ha creado cerrado las puertas en muchos países a la investigación científica. Ya en el siglo XXI la ciencia ha demostrado que el uso controlado y regulado de la cannabis puede ser beneficioso en múltiples tratamientos y menos dañino que otras drogas usadas por la industria farmacéutica. Ahora toca a la clase política poder retomar el remedio milenario en un mundo invadido por la tecnología. 4.300 millones es la limitación del sistema de direccionamiento más utilizado en Internet, IP versión 4. Parecen muchas, pero no lo son cuando hablamos del Internet de las cosas, un concepto que se refiere a la interconexión de objetos cotidianos o de uso profesional en un mundo en el que todo puede estar conectado a la red. Algunos estudios hablan de 26.000 millones de dispositivos interconectados en el 2020. Tecnologías como IP versión 6 ayudarán a gestionar tal nivel de hiperconectividad. Las novedades del sector fueron presentadas en Brasil. Un bisturí con radar, un casco de obra que obliga a cumplir todas las medidas de seguridad, reconocimiento facial para realizar un pago y drones que fumigan. La revolución tecnológica se toma al FutureCon 2017, una de las mayores ferias del sector en Latinoamérica que se celebra estos días en Sao Paulo. Rafaela Mancilla, arquitecta de Internet de las Cosas en Logicalis, muestra este dron equipado con una cámara térmica capaz de cartografiar una plantación y avisar de alteraciones en su suelo, del crecimiento del cultivo, así como de posibles plagas aún no detectadas por el ojo humano. Este dron trae una imagen que tratamos en nuestra plataforma que hace todos los análisis y obtenemos una información como por ejemplo si es necesario uno u otro fertilizante, explica. En el área de la salud hay avances en la depuración de los análisis de sangre, cuyos resultados se conocerán de manera instantánea, así como en los instrumentos de quirófano. Lucas Pins, director de tecnología de Logicalis, explica que los hospitales pierden mucho en equipamiento y tienen costes de esterilización para los utensilios de cirugía, por ejemplo, muy altos. Para ello, junto con un socio, desarrolló un dispositivo minúsculo acoplado a la propia herramienta. El objetivo es que algo tan inocente como una gasa o unas pinzas nunca más se olviden en el interior de un cuerpo recién operado, ya que este mecanismo permitirá su seguimiento y comunicará si fue usado durante la intervención o no. Quizá el avance más próximo en aterrizar en nuestro día a día será el uso del reconocimiento facial como contraseña para realizar diversas actividades, desde hacer el registro en el aeropuerto hasta autorizar el pago de una compra. El consumidor es reconocido en una tienda y a partir de su experiencia de compra anterior se le ofrecen una serie de productos que puede seleccionar desde una gran pantalla, puntualiza Cristiano Blanes, gerente de soluciones públicas de NEC Latinoamérica. El pago también se haría por medio del reconocimiento facial con tan solo posicionarse delante de una pantalla. Y es que ya nada ni nadie se escapa de la revolución tecnológica. La cifra de dispositivos conectados a Internet en un futuro muy cercano es totalmente impredecible. Varían las predicciones entre miles de millones a cientos de miles de millones de dispositivos conectados. Y es que casi cualquier cosa va a poder estar conectada a Internet. Si pudiéramos ver el movimiento de esas ondas radioeléctricas, ¿te imaginas la locura que ya significa el intercambio de información que lleva a cabo la civilización en pleno siglo XXI? Y obviamente esto plantea retos, porque también el espacio radioeléctrico tiene una capacidad y también el almacenaje de datos tendrá cierta limitante
aunque también, por otro lado, nos hemos visto sorprendidos. Hace algunas décadas almacenar información pues era muy difícil, luego vino la revolución de la memoria, ¿no? Entonces, estamos en una época sin duda llena de retos que nos sorprenderá desde mi perspectiva de una manera muy positiva. Y además, Iván, de los retos técnicos que implica todo este tráfico de datos y almacenamiento, también se combina con algo muy interesante que es la inteligencia artificial. Todos estos datos conectados a la red se van a poder intercambiar y sucederán cosas como lo que sucede, por ejemplo, con los automóviles Tesla o de otras compañías que están desarrollando carros autónomos que se conducen solos, gracias a la información que comparten con otros dispositivos a su alrededor, y pues acarrea nuevos dilemas éticos. Totalmente, y ya lo hemos visto con Internet, ¿no? Vino la tecnología y posteriormente la discusión ética, y por supuesto en el Internet de las cosas, el llamado Internet de las cosas, como el uso de datos para conducir un auto autónomo o el funcionamiento de electrodomésticos, etcétera, pues vendrán cuestionamientos que podrían replantear su utilización e incluso llegarla a limitar. Pero como bien lo mencionabas, el panorama no es completamente oscuro. No, al contrario, hay grandísimos beneficios. Por ejemplo, en la salud se podrán diagnosticar enfermedades a distancia, llevar educación a los rincones más recónditos del planeta, llevar conectividad. Todo esto pues traerá muchos beneficios de tener cada vez más dispositivos conectados. Yo creo que la tecnología define al ser humano, ¿no? El uso de la tecnología, su aplicación, y sin duda el problema en ningún momento es la herramienta, sino el uso que se le da, y pues creo que como ciudadanos responsables tenemos que darle un buen uso a la tecnología. Eso será encontrar la solución a muchos retos que tenemos. Pues sí, Iván, con este tema tan apasionante que además nos deja algunas preguntas para poder seguir reflexionando, terminamos esta emisión. Yo soy Iván Carrillo. Yo soy Ana Cristina Olvera. Hasta la próxima emisión de En Paralelo.